porque en el camino de la fe es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, pues los saludo con el gusto de cada miércoles de estar en un episodio más de estos programas de las dudas del católico, en donde sabemos que la duda de uno puede ser la respuesta para muchos. Hoy nos encontramos en este miércoles frío aquí en la diócesis de Cuautitlán, en la Catedral de San Buenaventura, y hoy tenemos un tema pues muy interesante, un tema que tal vez pueda ser polémico, pero que sin duda nos va a ayudar mucho en nuestra formación y sobre todo pues a nosotros como católicos que a veces no estamos tan empapados con algunas cosas. Cabe recordar, padre, que en los años 60 se llevó a cabo el Concilio Vaticano II, que tuvo a bien permitir pues que muchas cosas dentro de la Iglesia se modernizaran, entre ellas pues el lenguaje. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II la misa se celebraba en latín, que el padre daba la espalda al pueblo y que mucha de la gente que asistía a misa pues no entendía, ¿no? Y esto es uno de los principales motivos que con el Concilio Vaticano II pues hubo una reforma, ¿no? El que la gente ahora pueda entender y pueda responder durante la celebración litúrgica. De alguna manera también la Iglesia se hizo un poco más flexible hacia los feligreses, pero a veces creo que también junto con este Concilio Vaticano II se dieron dos bandos, un bando que es tradicionalista y que se llama Vetus Ordo y que sigue escuchando la misa en latín, y también pues a lo que se llama Novus Ordo, que es ya la misa en la lengua vernácula de cada país. Pero pues también estas reformas han permitido que dentro de la Iglesia, o nosotros como laicos, de repente nos desviemos un poquito en esta flexibilidad que se ha dado con el Concilio Vaticano II. Hoy vamos a hablar de algunos puntos, padre. Entonces, como siempre, pues nos gustaría que nos pusiéramos en manos de Dios para que el Espíritu Santo nos inspirara y pueda hablar a través de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos permites compartir en tu nombre. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que Él nos llene de tu luz, de tu verdad, pero también principalmente de ese amor que tienes a cada uno de tus hijos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludo a la audiencia, Hugo. Saludo también a Cabina, a Patti, a Nancy, que están apoyándonos. Y pues saludo principalmente también a la gente que está al pendiente de este programa. Padre Didier también es Padre Didier, encargado de comunicaciones. Y queremos compartirles este tema porque es importante la visión crítica de un católico. Y yo creo que esa es una de las cosas bonitas también, estar despiertos, estar sobrios a los signos de los tiempos y a las ideologías o incluso filosofías que a veces adoptamos sin querer, Hugo, porque hoy tenemos internet, estamos en un mundo globalizado y llegan a nosotros nueva información, nuevas formas de ir complementando, y lo hago así en esta forma, nuevas formas de ir complementando nuestra fe. Y por supuesto sí es importante detenernos un poquito y ir como si fuera a hacer aseo de casa, ¿no? Ir desempolvando para ver la claridad de nuestra fe. Y esta es una preocupación auténtica de la Iglesia desde hace mucho tiempo. Fíjate, hablábamos del Vaticano II y mi mente inmediatamente pensaba en los pontificados, ¿no? El Papa Juan XXIII, el Papa bueno, ¿no? O sea, ya desde ahí, el Papa bueno, que tiene esta necesidad de convocar a concilio y justamente mostrar una iglesia muy enfocada hacia allá, ¿no? Y pues esto, de que la iglesia también tuviera una liturgia de forma muy marcada, una liturgia en la lengua vernácula de cada país. Justo
para crecer pues en la evangelización y en el conocimiento de Dios. Y así sucesivamente si nos vamos a los pontificados, porque cuando hablamos de modernismo pensamos que es hace mucho, ¿no? Pero vamos a hablarlo desde los pontificados. Juan 23, Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger, Papa Benedicto XVI y nuestro actual Papa, el Papa Francisco. El Papa Francisco. O sea, a ver, ya cuando lo vemos desde los pontificados nos damos cuenta que no estamos tan alejados, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros somos del pontificado tan longevo del Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Y quiero subrayarlo porque realmente también ha ayudado muchísimo a la Iglesia al dar un catecismo de la Iglesia y algo que también se llama un compendio a la doctrina social de la Iglesia y muchísimas cosas también desde nuestra fe. Pero todos, absolutamente todos, han estado preocupados por clarificar la idea auténtica de la fe. De hecho, Hugo, todos los concilios, absolutamente todos, tienen como esta finalidad, ¿no? Recordar la verdad de la fe católica. Y la verdad de la fe católica principalmente en su línea cristocéntrica, frente a un mundo que quiere quitar a Cristo del centro. Y entonces ahí está la preocupación. Y empezamos con el primer tema, ¿te parece? Sí, hay que recordar que nosotros como católicos tenemos 3 pilares fundamentales, que es la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición, ¿no? Entonces vamos a verlo desde este punto de vista, padre. Creo que es importante el no omitir ninguno de estos 3 puntos de vista, porque como bien sé, tenemos documentos que nos proporciona el magisterio para poder entender mejor estos puntos. Y sí, arrancamos, padre, con el primer punto, que es referente al relativismo moral. Por ahí si Pati en cabina nos puede ayudar con la imagen, correcto. Ajá, tenemos ahí la imagen, la vamos a estar presentando. ¿Qué es el relativismo moral? El relativismo moral es realmente, ha acompañado a la Iglesia durante mucho tiempo este tema, ¿de acuerdo? No es solo del modernismo, pero el relativismo moral dice que la verdad como tal no se tiene. Por lo tanto, todas las religiones, ¿no? Todo tipo de prácticas religiosas, pues prácticamente es lo mismo. De tal manera que se sostiene un principio que no estamos comulgando, ¿no? Que todo es bueno y que todas las religiones son exactamente iguales. Sí, podemos verlo como de que todo es bueno dependiendo la óptica de que lo miremos, ¿no? O sea, lo que para alguien puede parecer malo, para una persona, para otro puede parecer bueno, y a veces puede haber justificaciones que puedan avalar esto, ¿no? Y me gustaría tocar un ejemplo para que lo podamos entender mejor, ¿no? Y eso a lo mejor un tema un poquito delicado, pero por ejemplo el aborto, ¿no? El aborto sabemos que no es algo que la Iglesia permite. Sin embargo, algunos grupos incluso religiosos, recuerdo que hay un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, dicen que algunas mujeres pueden hacerlo porque están en situación de pobreza extrema y para qué traer al mundo niños a sufrir. Entonces ellas lo están viendo desde una perspectiva de que puede parecer bueno el aborto y puede ser justificable, ¿no? Sin embargo, pues la Iglesia en su doctrina, en su magisterio, pues es muy clara el respeto a la vida y nosotros no podemos verlo desde otra óptica. La idea de este programa es formar una visión crítica del católico. Preguntarnos siempre, ¿realmente esta propuesta es católica? Y creo que este es el fin de este tema también. Por supuesto, el Papa actualmente lo conocemos como San Juan Pablo II, hablaba muchísimo sobre el relativismo ético frente a un mundo tan globalizado, frente a medios de comunicación como los que tenemos en estos momentos, Hugo, pero que no están basados en la verdad, o principalmente no están basados también en el sentido de la vida y de la integridad humana.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos por ahí una imagen, Hugo. Así adelante, es, por favor, vamos vamos a una imagen compartirlo. en donde nos da el concepto, para que podamos tenerlos claro. Nos dice ¿qué es el relativismo? El relativismo es una posición filosófica de que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Y nos dice, el relativismo moral desde la fe es en la cual dos opiniones o más éticas pueden variar de acuerdo a la persona y que pueden ser igualmente válidas, y lo bueno y malo, puede parecer bueno o malo para dependiendo la perspectiva de cada persona. Así es decir, nada es malo, todo es bueno. Y creo que aquí está el papel más importante de un católico: reconocer que la bondad la recibimos de Dios y que la bondad también tiene una veracidad, principalmente en la persona de Cristo. ¿Cómo ayudar a un católico dentro de un relativismo social? El cristocentrismo. Nunca olvidar que esa es como la parte más fundante, ¿no? A mí me gustaba ver esta imagen del catecismo de la Iglesia Católica en el compendio, porque quien tiene en su centro es Cristo. Cuando nosotros vamos a una iglesia, y por supuesto, no sé, por ejemplo, hay iglesia de muchos santos, ¿no? San Francisco, pero ¿quién es el centro? El centro es Cristo, ¿no? Cristo, y muchas veces justamente es el crucificado, ¿no? Para entender ese gran misterio de Cristo, del sacrificio para devolvernos vida, ¿no? La razón de un relativismo moral en nuestros días, en un mundo contemporáneo, Hugo, es diluir una conciencia recta y clara, ¿de acuerdo? Es una conciencia que se nos está volviendo laxa, y de alguna forma ante a un mundo donde todo es permisivo, se llama hedonismo. Hedonismo es máximo placer por el mínimo de dolor. Por lo tanto, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, siempre y cuando me gusta, me sienta bien y me vaya bien, ¿no? Entonces, ahí estamos olvidando muchas cosas que no son católicas. El relativismo ético o relativismo moral sí nos está afectando, y sí deberíamos de estar críticos ante aquello que no es católico, pero se nos promueve como bueno, y nosotros decimos, si es bueno, proviene de Dios. Ojo, no necesariamente. Y que tampoco eso, padre, pues creo que no implica ponerse a pelear o ponerse a discutir con las personas que no pues que no comulgan con nuestra fe. Pero creo que sí es importante nosotros como católicos investigar y no dejarnos arrastrar por este relativismo que, como bien dijo, ¿no? Ahora parece ser que hay algunas actividades o algunas cosas que no son malas, cuando la Iglesia siempre, en toda la historia de la Iglesia, nos ha enseñado que no son buenas, ¿no? La Iglesia nos ha dado 10 mandamientos y es muy clara en decir qué es bueno y qué es malo. Así es, justamente retomando el documento del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en número 36, ya desde el inicio, cuando se analiza el credo, viene la pregunta: ¿por qué la profesión de fe comienza en creo en Dios? Dice, la profesión de fe comienza en la afirmación, creo en Dios, porque es la más importante, es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre, sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios, ¿no? Entonces, nuestra idea de bondad, nuestra idea de verdad es Cristo, es Jesucristo. Y justamente esto nos hace reflexionar, Hugo, a la solemnidad que tuvimos el domingo pasado. La solemnidad de Cristo, ¿verdad? Y ponerlo pues ahora sí que en lo más alto, y como bien nos dijo, ¿no? En el centro de nuestra vida. La verdad es que si no tenemos nosotros a Cristo en el centro de nuestra vida, pues las cosas van a resultar mucho más difíciles y vamos a ser más proclives a caer en cosas erróneas, ¿no? Así es, y hablando justamente de esta fiesta, que vale mucho la pena retomarlo, yo decía en la iglesia, no en la homilía, decía, esta festividad me hace sentir más orgulloso de ser mexicano que nunca. ¿Recuerdas? Sí, ¿Por qué? por la cuestión de la cristiada, justamente los cristeros
recordaba el domingo en la homilía a la cristiada, y creo que como nosotros como mexicanos tenemos ahí un gran orgullo. Usted nos recomendó la película de la cristiada, yo la volví a ver el fin de semana, y la verdad es que me volvió a enchinar la piel y me volvió a sacar las lágrimas cuando vi la tortura de Joselito, y creo que es un ejemplo muy vivo que tenemos que tener actualmente los cristianos, defender nuestra fe a toda costa, poner a Cristo Rey en el centro de nuestra vida, como bien dijo, incluso más allá de el mal o que pueda sentir nuestro cuerpo, ¿no? O incluso la vida, como la dieron estos mártires mexicanos, ¿no? Así es. Hay otro tema que también nosotros hemos tomado para justamente ir viendo el problema de una sociedad contemporánea en el que de repente hay muchísimas posturas, y todas las posturas a veces son dadas como veraces. Y bueno, tenemos que ser críticos ante eso. Uno de esos temas, Hugo, es la incorrecta o la mala interpretación de la doctrina. Así es, padre. Creo que van un poquito ligados todos estos temas que vamos a estar platicando. Y cuántas veces nosotros no hemos escuchado hermanos católicos que de repente pues le dan otro enfoque muy distinto a lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica, y se van con supersticiones y eso. Y un claro ejemplo creo que es, por ejemplo, la angeliología, el espiritismo, en donde vemos que mezclan, por ejemplo, la lectura de la Biblia o los ángeles, que es algo de lo cual nos habla el catecismo de la Iglesia Católica, pero ellos a veces ya inventan cosas, ya lo ven desde su perspectiva, yo conocí una persona que estaba muy metido en la angelología, y ella pues decía que se iba a librar una guerra en no sé qué año y todo eso. Entonces ahí ya estamos tomando parte, por ejemplo, del Apocalipsis para leerlo nosotros, hacer nuestra propia versión, y muchas veces incluso difundirlo con más personas, que ese es ahí el verdadero peligro, ¿no? Cuando nosotros empezamos a distorsionar nuestra fe. Hablábamos hace unos programas acerca de los santos que no son santos. Ahí también es otro claro ejemplo de la mala reinterpretación la mala representación que se le puede dar a la doctrina. Veamos el caso de Fidencio, al que le llaman el niño Fidencio, en el cual también pues él tenía apariciones de Cristo y de la Virgen, y la Virgen le comunicaba cosas, y él lo retransmitía a una comunidad, ¿no? Y ahí estaba dando una mala interpretación de nuestra doctrina católica. Así es, continuando con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora en el número 41, nos hace la pregunta, entonces, ¿qué sentido Dios que es? A ver, ¿en qué sentido Dios es la verdad, no? Porque ese es el punto como central también de este tema al que estamos ya ahora abordando. Dice, Dios es la verdad misma, y como tal, ni se engaña ni se puede engañar. Dios es la luz, en él no hay tiniebla alguna. Esto es tomada de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, y dice, el Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Cita al evangelista Juan, capítulo 18, versículo 37. Nosotros tenemos a Dios como un solo Señor, ¿no? Un solo, pues el único, ¿no? Que Dios nos ha mandado para ver el rostro de Dios, y también para, pues él ser él mismo se define, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta participación del apóstol dudoso, ¿te acuerdas? Uh-huh. Del apóstol Santo Tomás, que le dice, Señor, sí, pero ¿a dónde iremos? ¿No? ¿A dónde iremos? Entonces Jesucristo responde, hey, no olviden que yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Nadie va al Padre. La verdad, sobre todo, y la vida, ¿no? Porque... La verdad y la vida, exactamente. Y es muy interesante este punto, ¿no? Sobre una incorrecta interpretación de la doctrina, porque se va diluyendo justamente el sentido de nuestra fe.
y también de nuestra forma de vivir la fe. Y yo siempre he dicho que es así como, a ver, coquetear, ¿no? Con otras instancias, con otras filosofías, de alguna forma es como abrir puertas, ¿sí? Abrir puertas y de repente tú ya no puedes cerrar esa puerta. Entonces es justamente mantenernos firmes. Y una persona firme, yo siempre considero un católico, Hugo, que una persona firme en su fe es como un timón, es como una piedra fuerte, que no se mueve, que al contrario, otras posturas pueden ser movibles, por una persona segura de su fe, firme en lo que ha recibido desde el bautismo y que ama profundamente a Dios, y también la participación en su iglesia, en la iglesia, bueno, no debe temblar, no debe dudar y debe caminar de una forma más segura. Entonces, creo que este tema es muy actual, ¿no? Porque existen muchas otras doctrinas o muchos otros pensamientos que a veces se van integrando a nuestra fe, Hugo, y no tienen nada de católico. Así es, o nos vamos cayendo en el error de volvernos católicos light, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque los sacerdotes son hombres igual que nosotros? Ahí ya estamos reinterpretando lo que la palabra nos dice, ¿no? Porque pues la palabra bien deja la sucesión apostólica y dice, pues lo que ustedes perdonen en mi nombre, lo que aten en el cielo, yo lo ataré lo que aten en la tierra, lo mantendré atado en el cielo, ¿no? Sí, así es. Entonces ahí nosotros ya estamos dándole otra visión, ya estamos cayendo en una iglesia que queremos a veces a modo, y ahí corremos un grave peligro. Así es, y también debemos decir que, a ver, no sé, hay una institución, hay un dicasterio muy importante en Roma que se llama Congregación Doctrina para la Fe, y desde hace muchos años, de hecho ahí estuvo Ratzinger antes de ser papa, muchos años, justamente clarificando incluso sacerdotes, escritores católicos, todos pasan en ese, digamos, filtro, pues justamente para que la teología que ellos están escribiendo sea realmente católica. Es decir, siempre debe haber esta actitud. Esto lo digo porque si desde arriba también hay un filtro, pues también nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Siempre hay ese pasaje bíblico, ¿no? De se acerca el novio, estad despiertos y estar atentos, porque no sea que cuando llegue el novio nos encuentre nuestra lámpara esté apagada. Entonces, fíjense, algo que también me llama mucho la atención, Hugo, en este tema, justamente es con respecto a saber distinguir la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de nuestra fe? Porque muchos de nosotros podrían decir, padre, mire, trabajo todo el tiempo, tengo muchísimos hijos, termino pero cansadísimo. ¿En qué momento yo me instruyo en la Sagrada Escritura? ¿En qué momento yo me instruyo en la doctrina, en el magisterio? O sea, ¿en qué momento yo estudio la fe? Yo siempre tengo una forma de práctica, ¿sabes? Cuando alguien me pregunta, padre, ¿cómo debe de ser en una misa la postura correcta, ¿no? O sea, hablando de liturgia, ¿cómo debe ser? Entonces yo les digo, mira, no vamos tan lejos. ¿Por qué no ves una misa del Vaticano con el Papa? Y ya desde ahí tenemos un criterio. Porque las misas con el Papa, pues son preparadas incluso mucho tiempo, ¿no? O sea, por eso es que cuando vemos una misa televisada desde el Vaticano, pues son misas así como impecables, ¿no? O sea, como porque ya hubo una preparación, un ensayo, una forma, pues, de hacer la liturgia. Entonces, esa sería una forma y un consejo muy práctico, ¿de acuerdo? Seguir a la iglesia como una madre, como una maestra, es importante. Pero ahora tenemos muchísimos medios, ¿no? También de comunicación, de ir creciendo. Yo creo que en este sentido también no podemos negar que hoy no saber de algo es de repente apatía, ¿no? Porque tenemos muchos medios. Así es, padre. Digo, tenemos el ejemplo aquí con Radio San Juan Diego, que creo que muchas veces o muchos de nosotros
ahora aprendemos cosas a través de internet y qué más que buscar cosas que sean fiables, cosas que sean verdaderas. Y muchas veces, o podemos, así como vamos viendo a veces en la comi una película, pues bien podemos bajar información que nos haga crecer también en nuestra fe, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? Que la razón para la cual nacimos es para ser santos, ¿no? Entonces, debemos priorizar eso en nuestras vidas, ¿no? En prepararnos. Y bueno, todo está sintetizado también en el credo, ¿no? Que en cada liturgia, cada domingo, pues ahí está sintetizada nuestra fe. Así es. Por eso es importante retomar siempre la profesión de fe, ¿no? Ajá, así es. Y ya un poquito más profundo, bueno, pues creo que es muy importante que cada quien tengamos en nuestros hogares, pues lo que siempre hablamos, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica, y estudiarlo de a poco, ¿no? Digo, no, tampoco es algo que vamos a leer en un día, pero sí podemos ir leyendo algunas páginas diariamente, ¿no? Podemos encontrarlo en internet también, o sea, tampoco es algo que digamos tenemos que comprar un libro y desplazarnos a la librería. Está gratuito en internet, basta con entrar a la página del Vaticano en español, buscarlo ahí. O muchas páginas oficiales que también hemos dado ese tema, ¿no? En internet encontramos infinidad de portales, pero verdaderamente ¿cuáles son los portales oficiales? Los de la iglesia, por ejemplo, la del Vaticano. Vatican Va. Aquí en México tenemos la página de la arquidiócesis, que también nos brinda muchas herramientas. O de la SEM, ¿no? SEM. O de la Conferencia Episcopal Mexicana, ¿no? Y algunos periódicos, como por ejemplo Desde la Fe, que su información siempre es muy, muy fidedigna y siempre está pegada a lo que... Y pedagógica, ¿no? Ajá, porque siempre de manera también fácil, siempre nos enseña. Y hasta con imágenes, porque viene para todo, desde para pequeños, para adultos. Y esto va muy enfocado también, Hugo, allá en casita, quienes nos ven, porque muchos de nosotros somos miembros de familia, Hugo. O sea, tú eres esposo, también eres papá de una niña, y ustedes tienen también una labor evangelizadora. También ustedes tienen una responsabilidad de educar en la fe y estar al pendiente de transmitir pues algo correcto, válido, verdadero, ¿no? Así es, somos la iglesia doméstica, ¿no? Bien llamada la iglesia doméstica porque el catecismo empieza en casa, ¿no? Así es. Entonces esto también va enfocado en un sentido práctico para ti que nos estás viendo en casita y que tienes pues a tus hijos, que hoy los hijos, Hugo, son más preguntones que en nuestra época. Así es, ¿no? ahora se cuestionan más, entonces por lo tanto nuestro deber como padres católicos pues es tener el conocimiento para poderle explicar con argumentos veraces y fidedignos a nuestros hijos, ¿no? Así es, puede decir algunas personas, pero padre, yo ni siquiera tengo todavía familia. Bueno, tenemos sobrinos y seguramente que siempre quienes, hasta incluso vecinos, Hugo, no sé si te ha tocado, quienes ven que vamos o acudimos más a la iglesia, porque tenemos algún grupo, tenemos alguna pastoral, porque estamos ahí en misa, nos preguntan, tú que vas más a la iglesia, tú que sabes más de Dios, tú que estás más cerquita de Dios. Entonces, no se crean, siempre es también una responsabilidad, una correcta evangelización. Así es, padre. Pues, si le parece, pasamos al siguiente punto, que es la negación o minimización del mal. Creo que también se ha vuelto algo de los problemas que acoge a los católicos de nuestro tiempo, en donde ahora ya pensamos que pues no todo es malo. Ahora yo he escuchado a muchos católicos decir que el infierno no existe, que el infierno se vive aquí en la tierra, que el mal vive dentro de nosotros, que el demonio no existe, y contradice precisamente las escrituras. Ahorita que estábamos hablando de la reinterpretación de las escrituras, pues ahí también lo contradice, porque es muy clara en las escrituras en hablar del demonio, ¿no? Entonces vemos que ahora ya casi se evita tocar estos temas, ¿no? Del mal y del infierno. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado ahí, padre. Así es, retomo
nuevamente el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero ahora en su número 74 dice, ¿qué es la caída de los ángeles? Dice, con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante libre e irrevocable elección, dando así origen pues a un lugar que nosotros conocemos como el infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria frente al maligno. Y esto me hace pensar inmediatamente, Hugo, en esta idea un poco errónea, ¿no? De decir, pues si solamente existe el cielo y todos nos vamos a salvar, no me esfuerzo. Así es. No me esfuerzo, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber que el mal existe, que no es una idea ni que se le ocurre a Hugo o a mí, es una doctrina verdadera de la fe. Y me llega también a pensar en Pentecostés, ¿recuerdas? Los dones del Espíritu Santo. Hay un don que siempre me ha llamado temor de Dios, ¿no? Me ha llamado poderosamente la atención, porque en un mundo contemporáneo, en un mundo como en el que vivimos, vale la pena preguntarnos, ¿tenemos temor de Dios? Y temor de Dios no desde ese ser que me va a castigar o que me está viendo, que por supuesto nos ve y por supuesto no nos castiga. Nosotros somos los que les damos la espalda, ¿no? Pero sí creo que el temor viene desde ese amor, ¿no? Es cuando tú amas a mamá, amas a papá, no quieres fallarles. Así es. Y justo lo que ahorita nos dice, creo que posturas como estas nos han llevado a ahora decir, cuando fallece alguien, ¿no? Ya está en el cielo, ya tenemos un ángel en el cielo. No sabemos, ¿no? O sea, nosotros no debemos minimizar este concepto del mal. Hace poco leía la historia de una persona que todo el mundo la consideraba recta, y murió, y cuando lo estaban velando, estaban haciendo el novenario y se levantó y dijo, no recen por mí porque ya estoy condenado, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las maneras en cómo justamente el enemigo nos engaña, ¿no? En hacernos pensar que las cosas no están mal, ¿no? A veces cuando decimos, pues vamos a jugar la ouija, ¿no? ¿Qué tiene de malo, no? Es un juego inocente. Pues podemos abrir portales ahí hacia cosas muy peligrosas, ¿no? Así es, y son cosas muy prácticas, muy muy prácticas. Hay otro jueguito que es como la ouija y que se está usando ahora mismo en las escuelas, los niños, de broma en broma, y bueno, las consecuencias pues no son de repente no tan agradables, ¿no? Y algo importantísimo es, considero, tener límites, ¿no? O sea, al fin el temor de Dios como don, al fin el también saber que el maligno existe en nuestro camino de fe, el saber que hay un lugar de castigo en nuestro camino de fe, es importante porque nos va como hijos. Todos somos hijos de una familia natural, pero todos tuvimos reglas y límites y normas, ¿no? Y respeto por la casa. En la fe es lo mismo. La fe también somos hijos de Dios y tenemos límites, tenemos también que esforzarnos. Tenemos, como San Pablo lo decía siempre, ¿no? La fe es como un maratón. Vamos a echarle ganas porque nos están ganando, nos están ganando a llegar a la meta, pues tenemos que esforzarnos. La vida la vida de fe es un camino también a veces entre dos fuerzas que nos van empujando. Y nosotros con nuestra libertad, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, tenemos que optar por Dios y echarle ganas hacia adelante. Las caídas, todos los vamos a tener. Todos somos pecadores, todos realmente también no somos perfectos, pero deberíamos de esforzarnos por levantarnos y no volver a caer, sino caminar siempre pues en dirección a Dios, ¿no? Y no irnos con esta idea de que ahora también está surgiendo mucho de que tú aceptas a Dios en tu vida y ya eres salvo, ¿no? Porque esa es una idea protestante también, que
pues que justo con esto de la negación del mal, y pues está surgiendo. Nos vamos al último punto, padre, porque el tiempo se nos está yendo sí, es verdad, rápido. Es verdad, sí. Que es el falso ecumenismo. Ahora ya vemos pues mucha gente diciendo que todas las religiones llevan al cielo, y o gente que un día va a la iglesia católica y un día puede asistir con los judíos, un día puede asistir con los musulmanes, un día puede asistir con los protestantes. Hay que reconocer que la salvación solamente se alcanza a través de la iglesia católica, y si bien la finalidad del ecumenismo es pues juntar a todo el rebaño del Señor Jesucristo nuevamente, que todos estemos juntos en una sola iglesia, y que la iglesia también se abre a la posibilidad de que pues se reintegren a la iglesia, regresen a la casa del Padre, pues los hermanos que están separados, o que conozcan a aquellos hermanos que están en una religión distinta. Pues no hay que caer en este falso ecumenismo de a veces decir, pues como todo es lo mismo, pues me voy a hacer yoga, me voy a conocer la filosofía budista, o el New Age, porque muchas veces pues nosotros como católicos al irnos por estas pseudo religiones, pues caemos en confusión, a veces nos hacemos más bolas de lo que aprendemos, ¿no? Así es, el ecumenismo tiene su centro nuevamente en Cristo. Es decir, las religiones que se tienen diálogo con la religión católica son aquellas que creen en Cristo y se fundamentan en el reconocimiento de Cristo. Sin embargo, este es un gran tema, este es un tema muy importante, porque de repente nos vienen muchas otras líneas que dice, esto también es bueno, no me quita nada, al contrario, siento que me fortalece. Creo que la Iglesia Católica tiene muchas formas de vivir la fe, muchas formas no, sino, no sé, por ejemplo, entre el yoga y la Lectio Divina hay mucha diferencia, sí, pero ambas también tienen una exigencia de meditación, de meditación y de espiritualidad fuerte. Bueno, la Lectio Divina es wow, y la dirección espiritual, etcétera, los retiros, muchísimas cosas que también dentro de la fe católica nos están invitando. Bien, Hugo, sin abundar más en esto, nuestro objetivo es que tengamos cuidado y tener una visión siempre crítica de nuestra fe frente a un mundo tan relativo y tan plural, ¿sabes? Así es, padre. Y vamos a leer rápidamente los comentarios. Tenemos un saludo para Norma Angélica, que nos dice bendecido día. Lorena Barrón también nos desea buen día. Le mandamos saludos y bendiciones, nos manda, y nosotros igualmente le mandamos muchas bendiciones. Luz Yañi, le mandamos un caluroso abrazo, y nos dice, buenas tardes, Padre Luis, señor Hugo, un abrazo a la distancia. Todo donde ir dirigido a Dios, o todo debe ir dirigido a Dios, exacto, esa es la postura. Jessica Barrón nos dice, buen día, Padre Luis, señor Hugo. Angie Barrón también nos dice bendecido día. Norma Angélica nos dice gracias por compartir, ya que yo como madre de un hijo de 20 y uno de 1 añito he aprendido mucho de todo. En algún momento de mi ignorancia afectó a mi familia, y el día de hoy le doy gracias a Dios por permitirme conocer más de mi fe y mi Santa Madre Iglesia. Pues ese es lo importante, ¿no? Nadie sabemos, pero justamente hacia allá nos dirigimos, ¿no? Hacia aprender un poquito más de nuestra fe católica. Nos dice la Norma Angélica, de verdad gracias, ojalá y ampliaran más el tema, extraordinaria explicación. No sé si hay más. Mandamos muchos saludos a las personas que nos ven de Mérida, a Joel, mi compadre, y a toda la familia. Les mandamos un fuerte abrazo, y también esperemos que este programa ayude en muchas partes, ¿no? Así es. Saludos a María Rodríguez, a Rosy Álvarez, a Rosa Torres, a Julio Cesario, Jessica Barrón, a Arturo Mendoza, Maru Díaz, Lorena Barrón, a Cool Ey, a Ángeles Flores, a Silvia García, a María Rosas y a Norma Angélica, todos ellos que Dios les dé un bendecido día. Nos despedimos deseándoles también pues un bendecido día,
y que Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo nos acompañe a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nunca se olviden que en el camino de la fe es importante que exista un espacio para las dudas del católico.